Hola, vamos entonces ahora a resolver un ejercicio típico de los que se presentan en el examen de Fundamentos de Ingeniería, ese primerito para obtener la licencia como ingeniero. Vamos a ver que es necesario desempolvar algunos recuerdos, algunos conocimientos de lo que fue nuestro bachelor, de lo que fue nuestra licenciatura, de lo que fue nuestro pregrado, dependiendo cómo se llame en cada país. Pero vamos a ver que sobre todo es importante manejar muy bien los dos recursos que vamos a tener. Primero, el libro de ecuaciones que nos provee el NCES. Y segundo, la calculadora que también tendremos a la mano para desarrollar esos ejercicios. Así que veamos ahora mismo. Vamos a resolver un ejercicio que he seleccionado casi que aleatoriamente y que hace parte del libro FE Civil Practice Exam o FE Civil Practice Exam y que en este caso está relacionado con todo lo que tiene que ver con el diseño de pavimentos. Un tema que quizá ustedes no recuerdan muy bien, sobre el cual quizá no han ejercido, que puede ser que hayan pasado varios años desde que ustedes vieron la teoría, las ecuaciones y que precisamente este video se trata de ayudarlos a recordar, pero también para que vean lo sencillo que pueden llegar a ser estos ejercicios si uno utiliza de manera adecuada las herramientas que tiene. ¿Cuáles dos herramientas? El libro de ecuaciones, que ahorita lo vamos a ver, y la calculadora, ¿sí? Precisamente si ustedes están construyendo un plan de estudio, deberían basar sus esfuerzos en eso. Recuerden que aquí en Cardenas Ingenuity los podemos ayudar para que tengan éxito. La pregunta entonces dice, vamos a leerla acá, voy a poner un puntero o algo con que escribir. Dice, un sistema de pavimento flexible va a ser diseñado usando el método del número estructural del ASTO, ¿sí? Del ASTO, con los siguientes criterios. Y entonces nos muestra aquí un cuadrito, ¿no? Donde hay tres columnas: el material, el espesor mínimo, aquí el material, y aquí el coeficiente de la capa estructural, ¿sí? Abajo vemos que nos da un número estructural. Dice el enunciado y casi que la pregunta: si el espesor mínimo del surfacing, ¿sí? Surfacing es la capa superficial de concreto asfáltico, y el agregado base, o lo que conocemos nosotros como base granular, usados, o sea, si la capa de asfalto y la base utilizada son esas, el espesor requerido de la subbase, es decir, el espesor de esta capa, la subbase granular, es aproximadamente lo siguiente, o debería ser aproximadamente lo siguiente. Es decir, que la pregunta es: ¿cuál es el espesor? ¿Cuál debería ser el espesor de esta capa, de la capa de subbase, dado que vamos a utilizar un pavimento en el que la capa de asfalto va a tener 2 pulgadas y la base granular va a tener 4 pulgadas? Esa es la pregunta. Entonces, lo primero sería preguntar qué tipo de pregunta es. No es una pregunta sobre pavimentos, tiene que ver con el método de el número de diseño estructural de la ASTO, y con eso yo creo que es suficiente para que tengamos algunas herramientas para empezar a mirar cómo resolvemos este ejercicio. Me voy a salir un momento de la presentación para entonces simular que estamos en el examen y que leímos esa pregunta. Y el paso siguiente, sin lugar a dudas, entonces, es ir a consultar nuestro handbook, ¿sí? Nuestro manual. Y entonces, probablemente ustedes no hayan trabajado mucho con él, pero parte del plan de estudio precisamente consiste en eso. Y lo que yo sugiero es que se familiaricen mucho con esta primera página que se llama la tabla de contenido. En la tabla de contenido ven los nombres de los diferentes capítulos, de las diferentes secciones,
que obedecen a temáticas que aborda el examen. Y que dependiendo de la carrera que uno, digamos, tenga y de la cual espera obtener su licenciatura, o sea, ser ingeniero profesional, ¿sí? Obtener su licencia, me refiero, pues asimismo tendrá que resolver ejercicios de esas áreas temáticas. Por ejemplo, en el caso de ingeniería civil, pues uno seguramente tendrá que resolver preguntas de matemáticas, de probabilidad y estadística, seguramente de química y biología no, pero con toda seguridad de estática, de dinámica, seguro de mecánica de materiales y así sucesivamente. De eso se trata también la etapa de preparación, de saber cuáles áreas temáticas tienen que ser cubiertas en mi examen o serán cubiertas con mi examen y así estudiarlas. Fíjense que en este caso que estamos hablando de un ejercicio de pavimentos, no encontramos propiamente ningún título, ninguna sección asociada a pavimentos. Eso nos debería hacer suponer que la respuesta está aquí en este campo que se denomina ingeniería civil, en este título. No obstante, fíjense que de ingeniería civil a ingeniería ambiental hay más o menos 60 páginas. Eso significa que ingeniería civil tiene una gran cantidad de contenido. Voy a darle clic aquí para que nos lleve. Mire que nos lleva a la página donde está el título, la sección de ingeniería civil y arranca con geotecnia. Y arranca con relaciones de fase. Cuando se termine geotecnia, si yo bajo por acá, cuando se termine todo esto hace parte de geotecnia, esfuerzos, estabilidad de taludes, todo esto, índices de plasticidad, clasificación de tipos de suelos. Y miren que por aquí arranca otra temática, esta ya se llama análisis estructural. O sea, ya terminó geotecnia, pasaría uno a análisis estructural. Entonces, una de las técnicas que uno podría utilizar es buscar dónde está lo correspondiente a pavimentos, pasar muy rápido, ¿sí? Las páginas para mirar dónde está pavimentos. O quizá uno podría venir a mirar aquí en el ejercicio que esté resolviendo, venir y mirar de qué trata, o sea, además de pavimentos, qué temática específica. En este caso, está hablando de un método, del método del structural number, ¿sí? De la ASHTO, el método del número estructural. Entonces, con eso, uno podría de pronto aquí, miren, digito aquí o copio aquí el nombre del método y le doy buscar, le voy a dar buscar, ¿sí? Hay solo una coincidencia, es decir, esa es la única coincidencia. Miren que si uno busca en el resto del documento, que es bastante extenso, no hay nada más. O sea, esa es la única coincidencia. Entonces, con toda seguridad, esta es la ecuación que necesitamos, esta es la temática que necesitamos, ¿sí? Voy a volverle a dar porque le di que buscara de nuevo y me dijo que no encontró más, pero voy a decirle que vaya de nuevo. Bueno, identificado eso, pues vemos que esta ecuación está en el marco de una sección que se llama diseño de pavimentos para autopistas, como Highway Pavement Design, ¿sí? Que sería como diseño de pavimentos para autopistas o para vías de alto flujo, ¿sí? Vehicular. Y entonces acá está, dice que esta es la ecuación del número estructural de la ASHTO, aquí está la ecuación que se debería utilizar y aquí están las diferentes variables. Entonces nos dice que en esta ecuación, que la vamos a utilizar, el número estructural está representado por Sn, el coeficiente de cada capa está expresado por la letra A sub i, es decir, que la A sub 2 es el coeficiente de la capa 2, el A sub 3 es el coeficiente de la capa 3. D, la letra D mayúscula es el espesor de las capas, o sea, D sub 1 es capa 1, D sub 2 el espesor de la capa 2, D sub 3 el espesor de la capa 3. Y luego nos habla del coeficiente de drenaje. Pero en el caso del coeficiente de drenaje nos dice que asumamos que es igual a 1 a menos que otra información sea dada. Parece ser que este ejercicio no es para nada complejo, entonces vamos a llevarnos esa ecuación, ¿sí? Y vamos a volver aquí a tratar de identificar las variables, ¿sí?
Si uno empezara a pensar en términos de variables y a tratara de organizarse mentalmente, entonces primero aquí tienen las capas. Tres capas. Este es un ejercicio con capa 1, capa 2 y capa 3 o los layers, ¿sí? Las diferentes capas. Una de concreto asfáltico, la superficie asfáltica en concreto, una de base granular y una de subbase granular. Aquí están, permítanme explicar primero los coeficientes, es decir, que aquí está A sub 1, A sub 2 y A sub 3, es decir, que esto es A sub 1, A sub 2 y A sub 3, aquí abajo, A sub 3, este sub 3. Aquí están los espesores mínimos. Entonces esto sería D1, D2 y D3. Y este es el número estructural, también nos lo da el problema. Entonces esto es SN, el structural number, SN. Sin embargo, el enunciado dice, oiga, si yo utilizo el espesor mínimo, ¿cierto? De las dos primeras capas, es decir, si utilizo este espesor para D1, este espesor para D2, dígame cuánto debería ser de 3. Es decir, que seguramente en esas condiciones de pavimento el de 3 no será 4. Eso es lo que nos están pidiendo identificar. Entonces, la pregunta consiste en identificar de 3 conociendo todas esas variables que ya hemos visto aquí en esta tabla. Entonces, vamos a resolverlo de manera muy sencilla. Esta es la ecuación que estaba ya en el cuadernillo. Lo que he hecho es traérmela. Recuerden que lo primero que nos dice el libro es que si no se menciona nada de los coeficientes M que tienen que ver con las condiciones de presencia de agua, de permeabilidad y demás de los suelos, ¿sí? De las capas más bien. Entonces que asuma, si no se dice nada, entonces que asuma que son iguales a 1. ¿Sí? A menos que se indique algo diferente. El ejercicio no dice nada diferente. Entonces el primer paso es suponer que dado que M2 y M3 es igual a 1, entonces esta ecuación se simplifica y se convierte en esto que ven acá. Lo siguiente es que como ya vimos, esto lo conocemos, 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 esto lo conocemos y lo que ¿cómo es que lo llaman los matemáticos? La variable a resolver, ¿sí? La incógnita lo llaman los matemáticos, es D sub 3, ¿sí? D sub 3 es lo que necesitamos hallar. Entonces, podríamos despejar de 3, un despeje muy sencillo, aquí lo muestro, ¿sí? Aquí está el despeje para D3, con todos los demás valores conocidos. Si yo reemplazo los demás valores, que ustedes pueden ir a chequear del ejercicio anterior, entonces me da que D3 es igual a 6.2. Esto es 6.2 inches o 6.2 pulgadas porque las unidades de profundidad que utilizamos aquí, 2 y 4, son en pulgadas también. Y este es en pulgadas también, pues el número estructural es en pulgadas también. Entonces nos dio 6.2 pulgadas. Si yo me devuelvo a mirar la respuesta aquí, permítanme, si me devuelvo aquí, entonces encuentro que las posibles respuestas son 4, 5, 6, 5 y 8, 5. Obviamente yo supondría de entrada que la respuesta 6.2 está mucho más cerca a 6.5 que a las otras. Y sí, en efecto es así, solo que la han redondeado a 6.5, eso es algo importante, porque generalmente en pavimentos y en diseño de pavimentos la aproximación se realiza, las aproximaciones se realizan al 0.5 de pulgada, a la media pulgada. Eso significa que podría redondear en 6 o en 6.5, pero si yo la redondeo en 6, no estoy cumpliendo con las condiciones estructurales para ese pavimento. De tal suerte que entonces es mejor poner 6.2, perdón, 6.5, ¿sí? Que es la siguiente aproximación a la media pulgada,
y ahí ya tenemos la respuesta correcta del ejercicio. Numéricamente 6.2, ya para fines de diseño 6.5, que es la respuesta que tenemos aquí en el libro. Espero, muchachos, que este ejercicio les haya servido, que les haya parecido fácil, que les haya dado una idea de cómo se deben resolver y también cómo se deben analizar este tipo de problemas e incluso qué método utilizar, ¿sí? Sabiendo, teniendo de presente que vamos a tener el libro de ecuaciones, el libro de fórmulas. Para los que no lo tengan, por favor, comenten este video. Pídanmelo ahí, solicítenlo, yo les enviaré un link para que lo puedan descargar. También recuerden que en Cárdenas Ingenuity ofrecemos cursos de preparación, más o menos con esta metodología, donde hacemos recorderis, donde resolvemos ejercicios prácticos para que la gente desempolve sus recuerdos, pero además para que se ejercite con ejercicios reales que de verdad que lo van a poner ahí en camino a cumplir el sueño de obtener primero su certificación como ingeniero en entrenamiento o como ingeniero interino y después como professional engineer. Un gran saludo para todos. Recuerden aquí nuestros contactos. Aquí están nuestros contactos y hasta una próxima. Nos vemos.